26 electrones. 26 electrones va a tener mi molécula. Luego, para construir una estructura de Lewis existen una serie de reglas. La primera de ellas dice que tengo que colocar al elemento menos electronegativo al centro o aquel que tenga mayor capacidad de formar enlaces. En este caso, nosotros sabemos que el flúor es el elemento más electronegativo. Por lo tanto, nitrógeno va a ser para esta molécula el menos electronegativo. Colocamos al átomo de nitrógeno al centro. La segunda regla dice que debemos unir a través de enlaces simples a los otros elementos que están alrededor de la molécula. En este caso, vamos a unir a través de enlaces simples al nitrógeno con el flúor. Esta línea, chiquillos, la línea me indica, la línea va a ser igual a un par de electrones. ¿Ya? La línea es un par de electrones. Entonces colocamos acá los flúor. Flúor, flúor y flúor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que descontar, este me quedó muy lejos. Tenemos que descontar ahora. ¿Cuántos electrones hemos utilizado? Chiquillos, ¿cuántos electrones hemos utilizado? 6. 6, ¿cierto? Tenemos 6. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Restar de los 26 electrones que teníamos en total, gastamos 6, porque cada uno de ellos es un par de electrones. Por lo tanto, tengo que restar y ver cuántos electrones me quedan en total. 26 menos 6 me queda un total de 20 electrones. Un total de 20 electrones. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Distribuir esos 20 electrones de afuera hacia adentro, privilegiando siempre aquellos elementos más electronegativos. En este caso, voy a privilegiar, ¿cierto?, a cada uno de los átomos de flúor. Comencemos a distribuir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ¿Cuántos me quedan? 2 para los 20. Se los coloco al nitrógeno. Cuando yo construyo una estructura de Lewis, tengo que necesariamente cumplir con un concepto clave. Cumplir con la regla del octeto. ¿Ya? ¿A qué se refiere la regla del octeto? La regla del octeto dice que usted debe cumplir, ¿cierto?, con 8 electrones alrededor de su átomo. ¿Ya? ¿Por qué 8 electrones? Porque los elementos se van a enlazar para parecerse a su gas noble más cercano. Y los gases nobles tienen sus últimos niveles de energía completos. O sea, eso se refiere a que tienen 8 electrones en ese último nivel de energía. Veamos qué pasó acá. Según nuestra distribución, el flúor, ¿cierto? ¿Cuántos electrones tendría cada flúor alrededor? ¿Cuántos electrones tiene cada flúor alrededor? 7. ¿Cómo que 7? 8. 8 tiene, pues, porque este es el par de electrones. Recuerda usted que este es un enlace covalente, por lo tanto, compartimos el electrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cumple con la regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cumple con la regla del octeto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cumple con la regla del octeto. Vamos a ver el nitrógeno ahora. ¿Cuántos electrones hay alrededor del nitrógeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cumple con la regla del octeto, por lo tanto, mi estructura de Lewis es adecuada. Mi estructura de Lewis es adecuada. ¿Se entiende cómo construir una estructura de Lewis? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver ahora. Vamos a construir la estructura de Lewis de a ver, otra molécula que sea fácil. Ya, el NH3. NH3. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuántos electrones, ya, ver cuántos electrones vamos a tener en total. El nitrógeno, entonces, me va a aportar 5 electrones porque está en el grupo 5. Cada hidrógeno, el hidrógeno está en el grupo 1, me va a aportar un electrón. Tengo 3 por 3. Entonces, 5 más 3 serían 8 electrones. Tengo que colocar el elemento menos electronegativo al centro o aquel que tenga mayor factibilidad de formar más enlaces. En este caso, ¿cierto? No puedo colocar al hidrógeno al centro porque el hidrógeno tiene la capacidad de formar un solo enlace. ¿Ya? Por lo tanto, el nitrógeno va al centro. Nitrógeno. Vamos a unir a través de enlaces simples los hidrógenos. Recuerde usted que una línea corresponde a un par de electrones. 1, 2, 3. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Tengo 6, pero yo tengo un total 8. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Me sobra un par, lo coloco sobre el nitrógeno. Vamos a ver acá un nuevo concepto. ¿Cuántos electrones tiene alrededor cada átomo de hidrógeno? ¿Cuántos electrones tiene alrededor cada átomo de hidrógeno? ¿Uno o no? Tiene 2. Alrededor de él está el átomo, el electrón del nitrógeno más el electrón propio del hidrógeno. Recuerde usted cuando vieron con el profesor Granifo los modelos de enlace químico. Dentro de ese modelo, ¿cierto? Existía un enlace de tipo covalente. Este enlace covalente se daba entre elementos que tienen pequeña diferencia de electronegatividad. ¿Cuál es la cualidad de ese enlace covalente? Es que los elementos comparten los electrones. No así en el enlace iónico. En un enlace iónico, un elemento le quita los electrones de enlace a su compañero y se adueña de ellos. Acá ellos lo comparten, por lo tanto, ese par de electrones pertenece tanto al nitrógeno como al hidrógeno. Por lo tanto, yo puedo decir que alrededor del átomo de hidrógeno, bajo este concepto de compartir los electrones, el hidrógeno tiene un par
de electrones. ¿Ya? Cuando los elementos del grupo 1 tienen este par de electrones, ¿cierto?, a su alrededor, se dice que cumplen con la regla del dueto. Así como el anterior cumplía con la regla del octeto, aquellos que tienen un par de electrones a su alrededor cumplen con la regla del dueto. No se olvide, dueto y octeto. Dueto significa que tiene dos electrones a su alrededor. Y es obvio, ya que los elementos del grupo 1 solamente van a poder parecerse, ¿cierto? En este caso el hidrógeno va a poder solamente parecerse al helio. Y el helio tiene solamente dos electrones en su último nivel de energía. Vamos a ver ahora con el nitrógeno. ¿Cuántos electrones hay alrededor del nitrógeno? Cuenten, por favor, ¿cuántos electrones hay alrededor del nitrógeno? 8. 8 electrones. ¿Con qué regla cumple, señorita Guíñez? Con la regla del octeto. Cumple con la regla del octeto. Muy bien. Por lo tanto, mi estructura de Lewis es la adecuada, ya que el hidrógeno cumple con la regla del dueto y además el nitrógeno cumple con la regla del octeto. ¿Ok? Si existiera un caso en que uno de los elementos al interior no cumpla con la regla del octeto, fuera de las excepciones que vamos a ver más adelante, la estructura de Lewis está mala. ¿Ok? Vamos a ver acá entonces. Acá tenemos, ¿cierto? Acá está el trifluoruro de nitrógeno, como ya vimos. Contamos la cantidad de de electrones que existen en total y comenzamos a enlazarlo, ¿cierto? Ya lo vimos, lo enlazamos, ¿ya? Y ahí agregamos al final los electrones restantes. Siempre privilegiando aquellos elementos que son más electronegativos. Ahora, vamos a ver otro caso. Vamos de nuevo al Paint. Vamos a ver que cuando no se cumple la regla del octeto, muchas veces vamos a tener que construir enlaces múltiples, ya sea un doble o un triple enlace, para así lograr que el elemento cumpla con la regla del octeto. En este caso, vamos a ver, tal como dice ahí, la molécula de eteno. C2H4. 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 Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que contabilizar qué cantidad de electrones vamos a tener. Cada carbono, ¿en qué grupo está el carbono, chiquillos? ¿Cuántos electrones de valencia tendrá? 4. 4, ¿cierto? El carbono tiene 4 electrones de valencia. Entonces tengo 4 electrones. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 2 por 2. En el caso del hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno tiene un solo electrón, un electrón por 4 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos electrones en total tiene mi molécula? 12. ¿Cuántos electrones? Muy bien, ¿cierto? 4 por 2 son 8, 8 más 4 son 12 electrones voy a tener en total. Esto es sumamente importante, ¿ya? Calcular la cantidad de electrones que vamos a tener. La segunda regla, ¿cierto? Dice que tenemos que ubicar al elemento menos electronegativo al centro, o aquel que tenga mayor factibilidad de formar enlaces. ¿Cuál va a ser el átomo central o los átomos centrales en este caso?
¿El carbono o el hidrógeno? ¿Cuál será, chiquillos? ¿El carbono o el hidrógeno? El carbono. El carbono, muy bien. Entonces colocamos acá carbono, carbono. Los unimos a través de un enlace simple y le vamos a colocar los hidrógenos, ¿cierto? A cada uno. Ahí podría ser ahí y ahí, para que cada uno quede con un hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Ya. ¿Cuántos electrones hemos gastado? 10. 10. 10. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 2. ¿Qué hacemos? Tenemos que necesariamente colocar solamente un par de electrones sobre alguno de los carbonos, porque los hidrógenos ya no nos pueden recibir más electrones. Lo vamos a colocar acá. Ya. ¿Qué pasa con esta estructura? Vemos que cada hidrógeno cumple con la regla del dueto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, Ya. Pero ¿qué pasa? Mire, este carbono cumple con la regla del octeto. Sí, o sea, ese sí. ese sí. Ese átomo de carbono cumple con la regla del octeto. Pero ¿qué pasa con el vecino? ¿Cumple con la regla del octeto? Tiene solo 6 No, electrones. faltan 2. Tiene solo 6 electrones. Por lo tanto, mi estructura de Lewis está mala. ¿Qué debo hacer? Colocarlo en Debo medio. utilizar ese par de electrones para formar un doble enlace de la siguiente manera. Carbono, doble enlace, carbono, y le coloco los hidrógenos a su alrededor. A través de este arreglo, ¿qué voy a conseguir? Mire, los hidrógenos siguen cumpliendo con la regla del dueto. Y ahora, ¿qué pasó con los carbonos? ¿Ese cumple con el octeto? Sí, ¿cierto? El vecino También. también. Entonces, la formación de un doble o un triple enlace me va a permitir cumplir con la regla del octeto. ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga un par de electrones desapareado y uno de sus vecinos no cumpla con la regla del octeto, tiene que tomar ese par de electrones y formar un enlace múltiple entre los átomos. De esta manera va a cumplir con la regla del octeto y su estructura de Lewis va a estar correcta. Ya, ahora ustedes, por favor, desarrollen la estructura de Lewis de la molécula de anhídrido carbónico. Ojo, la nomenclatura acá es sumamente importante. Yo puedo dar el nombre y usted tiene que desarrollar, ¿cierto? La estructura. No necesariamente le vamos a dar la fórmula. Ya, 5 minutos y sacamos a algún voluntario forzoso para que nos ayude, ¿cierto?, a construir la estructura de Lewis del anhídrido carbónico. Vamos a hacer unos dos para que los 5 minutos sean un poco más provechosos. El anhídrido carbónico y el tetrafluoruro de nitrógeno. A ver qué pasa ahí. Y luego vamos a hacer el famoso ion carbonato. Ya, vamos a dar mejor unos 10 minutos para desarrollar cada una de estas 3 estructuras de Lewis y sacamos después a 3 voluntarios forzosos.
Ya, 10 minutitos y volvemos.
Ok, ¿cómo vamos? Ya, vamos a sacar un voluntario forzoso. Un voluntario forzoso, a ver. Vamos a ver acá. Voluntario. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver acá. Milovan, dígame un número del 1 al 3. 2. 2. Isabel Weiser. Isabel Weiser. Isabel. Hola Isabel. No importa. Ah, no funciona el audio. Ya, pero ayúdeme a través del chat acá a construir la estructura en el Paint. Vamos a hacer el anhídrido carbónico primero. Por favor, que alguien Milovan, ¿usted me puede leer el chat? Porque yo no puedo ver el chat una vez que abro el Paint. Ya, profe. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, Isabel, ahí Milovan lo va a leer. Ya. ¿Qué tenemos que hacer primero, Isabel? Contar los electrones de cada elemento. Contar los electrones. Muy bien, Isabel. Ya, vamos a hacer un... O sea, saber cuántos parecer- tiene. Saber cuántos tiene, exacto. Entonces era CO2, tetrafluoruro y el carbonato. Vamos a hacer un nuevo paint para que nos quede bonito. Entonces tenemos acá la molécula de anhídrido carbónico. Ya. ¿Cuántos electrones nos va a aportar cada carbono, Isabel? ¿Cuántos electrones nos va a aportar el carbono? 4. 4, muy bien. 4. El oxígeno, ¿cuánto nos va a aportar? 12. 12, ¿cierto? Porque tenemos 6 cada uno. 6 por 2 átomos de oxígeno. Tenemos un total entonces de 6 por 2, 12, más 4, 16, 16. 16 electrones. Ya Isabel, ¿cuál es el átomo que va
o el elemento, perdón, que va en medio. El carbono. El carbono, muy bien. Ya, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cómo vamos a unir esto con el oxígeno? Primero lo vamos a unir a través de enlaces simples, ¿cierto? Ahí tenemos, vamos a colocar acá Enlace un simple. enlace simple, enlace simple. Siempre usted primero lo hace con enlace simple. Un oxígeno a un lado, ¿cierto, Isabel? Y el otro oxígeno al otro lado. ¿Cuántos electrones nos quedan, Isabel? ¿Cuántos ocupamos? Nos quedan 12 por repartir. Ya, pero ¿cuántos nos quedan por repartir? 12, pues, profe. Eso dijo. 12. 12, por lo tanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Isabel? Isabel, ¿qué tenemos que Ajustarlo hacer? para que cumpla con las reglas del octeto. Ya. Entonces, como dice Isabel, tenemos que ver si se cumple con la regla del octeto. Ya. En este caso, cada oxígeno sí cumple con la regla del octeto, ya que a su alrededor hay 8 electrones. Pero ¿qué pasa con el átomo de carbono? No cumple con el octeto, por lo tanto, esta primera estructura de Lewis no es adecuada. ¿Qué tenemos que hacer? Como para que el carbono cumpla con la regla del octeto, le faltan 2 pares de electrones, necesariamente vamos a tomar un par de electrón del oxígeno, lo vamos a colocar al medio para formar un enlace múltiple, y otro par del oxígeno para formar 2 dobles enlaces. De esta manera, alrededor del átomo de carbono van a existir 8 electrones. Veamos de la siguiente forma. Carbono, doble enlace, oxígeno, carbono, doble enlace, oxígeno. He ocupado 8. Me quedan de los 16. ¿Cuántos me quedan? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Veamos ahora, Isabel. Perdón, lo hice al revés. Este es con rojo. ¿Se cumple la regla del octeto en cada uno de los elementos a través de este arreglo? Veamos. Sí. ¿Cuántos electrones hay alrededor de cada oxígeno? ¿Cuántos electrones hay alrededor de cada oxígeno? ¿Y 8. cuántos electrones hay alrededor del carbono? 8. 8. Se cumple con la regla del octeto, por lo tanto, ahora mi estructura es la adecuada. Ahora mi estructura es la adecuada. Muy bien, Isabel. Vamos a elegir a otro voluntario forzoso. Isabel, dígame un número del 1 al 2, del 1 al 3. 3. Ya, Valeria. Valeria Guíñez. Ayúdeme con el Ya, profe. tetrafluoruro. Ya, Valeria, vamos a ver. Nuevo, no guardar.
tetrafluoruro. NF4 más. Ya. ¿Qué tenemos que hacer primero, Valeria? Revisamos los electrones de valencia y Ya. sumamos el total. Sumamos el total. ¿Cuánto nos va a aportar el nitrógeno? 5, Muy bien, 5. Cada flúor, 7. Y 7 electrones sí, 7 por por 4, 28. 4, 28. Entonces tenemos un total de 33, pero pierde un electrón, así que quedan 32 electrones. exacto, tenemos un símbolo positivo. Eso significa que de los 33 electrones que debería tener normalmente, ¿cierto? Voy a perder un electrón. Por lo tanto, voy a tener simplemente 32 electrones. Muy bien, Valeria. Ya, Lo profe. mismo pasa si yo tuviera un signo negativo, como en el caso del carbonato abajo. Si es negativo, gané dos electrones. Perdón. Perdón. Dije que uno se vuela con esta cosa. Ahí está el monito. ¿Todos lo ven? Sí, sí se Ya, ve. muy bien, Valeria. Perdí un electrón. Sí, se ¿Cuál fue. es el elemento que va al medio, Valeria? El nitrógeno. El nitrógeno. Muy bien. Nitrógeno. Ya. Sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora vamos a enlazar los flúor y para eso vamos a ocupar 4 enlaces simples. 4 enlaces simples. Siempre primero con enlaces simples. Muy bien. Flúor, flúor, flúor y flúor. Perfecto. ¿Cuántos Entonces, electrones gastamos? 8. 8. Entonces, estos 32 le restamos los 8 que ya gastamos. Sí. Ya, ¿cuánto nos queda? Ay, soy pésima para esto. 24. 24. Sí. Muy bien. 24. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Entonces ahora hay que darle los electrones al flúor y 4. Y tenemos que darle 6 electrones a cada uno. Y ahí Ya. terminamos el set. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ahí están los 24. Ya, Valeria, veamos ahora. ¿El flúor, según su estructura, cumple con la regla del octeto? Sí. Sí, ¿cierto? Muy bien. Ujú. ¿Y el nitrógeno, Valeria, cumple con la regla del octeto? Sí, también. También, por lo tanto, su estructura está correcta. Súper. Muy bien, Valeria. Ahora, dígame un número del 1 al 3. 1. 1. Javier Torres. Ya, Javier. Vamos con el famoso ion carbonato. Vamos a comenzar a compartir la pantalla. El famoso ion carbonato. Ya. CO3, 2 menos. Ya, Javier. ¿Qué tenemos que hacer primero? Contar los electrones de valencia. Entonces, el carbono, ¿cuánto nos va a aportar? 4, muy bien. 4 electrones. El oxígeno. Muy bien, 6 por 3. Ya, ¿y qué pasa con esa carga negativa? Se suman, ¿cierto? Al total, usted tiene que sumarle 2 electrones por, ¿cierto? Esa carga negativa.
¿Cuánto nos da en total? 6 por 3, 18, 24. Muy bien. 24 electrones. Ya, Javier, según su criterio, ¿cuál es el elemento que va en el centro? El carbono, muy bien. Carbono. ¿Qué debo hacer ahora? Colocar los oxígenos a través de qué? De enlaces simples. Muy bien. 1, 2, 3. Un oxígeno y otro oxígeno. Ya. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ver cuántos electrones. Ya, muy bien. 24 electrones menos 6 que ya gasté. Recuerda usted que esa línea es un par de electrones. ¿Cuántos me quedan? 18. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Ya, muy bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Veamos en nuestra primera estructura qué pasa. ¿Qué le pasó a cada átomo de oxígeno? ¿Cumplen con el octeto? Ya, pero ¿qué le pasa al carbono? Le faltan dos. ¿Qué tenemos que hacer? Un enlace doble, ¿cierto? Da igual en qué átomo de oxígeno. Lo importante es hacer cumplir el, ¿cierto? El carbono con el octeto. Entonces sería ahí, yo lo voy a hacer hacia acá. Oxígeno, oxígeno y oxígeno. Ya. ¿Cuántos electrones he gastado ahora? 8, ¿cierto? ¿Cuántos me quedan? 16. Comenzamos a distribuir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Ya? Siempre cuando tiene un enlace doble, usted tiene que comenzar a distribuir por aquellos que tienen enlace simple primero. ¿Ya? Veamos ahora, ¿qué le pasa a ese oxígeno? Cumple, cumple ese oxígeno. Cumple. Y ese oxígeno también cumple. ¿Qué le pasó al carbono ahora? Ahora cumple con la regla del octeto. Por lo tanto, mi estructura es la adecuada. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Más adelante vamos a ver un concepto que es el concepto de carga formal, ¿ya? Que nos va a permitir a nosotros discriminar, porque esto, lo que pasa acá en el ion carbonato, es el concepto de, nos estamos adelantando un poco, de estructura resonante, en donde este par de electrones, ¿cierto?, puede desplazarse a cualquiera de los átomos de oxígeno. En el fondo, un momento está con este, en otro momento está con este, o en otro momento está con el siguiente, ¿ya? Entonces, nosotros a través del concepto de carga formal que vamos a ver más adelante, vamos a poder discriminar cuál es mi estructura de Lewis resonante más adecuada. Más adecuada. Vamos a ver acá entonces. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Construir una estructura de Lewis con enlaces múltiples, ¿ya? Con enlaces múltiples, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una estructura de Lewis de una molécula un poco más grande. Lo importante es que después vamos a visualizar que esos electrones desapareados que quedan sobre estos átomos
nos van a permitir a nosotros describir cuál va a ser la geometría molecular más adecuada para esa molécula. Acá ya tenemos, ¿cierto?, el caso del ion carbonato, ya lo logramos escribir, y ahora ustedes, antes de pasar al concepto de resonancia, ¿cierto?, la próxima semana, ahora ustedes van a tener como tarea, ¿cierto?, resolver estas estructuras de Lewis. ¿Ya? En el resto de clase, de hora de clase que queda, por favor, usted ahí en estas horas asincrónicas va a resolver las estructuras de Lewis de cada una de estas moléculas que se muestran a continuación. Y el viernes ya vamos a comenzar con el concepto de resonancia y cargas formales. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Crisis existencial hasta el momento? Profe, Sí, cuénteme. yo quería pedirle como, o sea, no sé. Ay, no sé, como que me estoy arrepintiendo de decirlo en verdad. Pero... ¿Qué me voy a arrepentir. necesita? No, profe, es que en verdad me gustaría, como estudiante en realidad, que igual se me ha olvidado la nomenclatura, que de pronto como que estuviera el nombrecito al lado, aunque igual ahora lo puedo buscar con el computador, pero siento que sería de ayuda. Me espanté un poco cuando dijo que no iba a dar la fórmula del compuesto. Ya. Tiene que ir repasando la nomenclatura, pues, Valeria. Sí, profe, sí sé. Sí sé. Tiene que No, pasarla porque pero... después imagínense cuando lleguemos a la química 3 y veamos, yo paso a la parte de KPS, yo no voy a dar la fórmula de las sales. Se Ujú. dice el nombre de la sal y usted tiene que calcular, o lo mismo con Herbert cuando vean ahora equilibrio ácido-base. Ya, Ya, por profe, esta sí. vez, por esta vez en el quiz van a aparecer ahí las fórmulas, pero ya más adelante van a comenzar a salir solamente los nombres. Bueno, Valeria, Ya, profe, gracias. ya, no Voy a hay estudiar. problema. Ya, súper. Ok, a resolver las estructuras de Lewis. El viernes vamos a seleccionar algún voluntario forzoso para que nos ayude con la construcción de alguna. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Duda, consulta? Parece que no. Ok. De más está decir que todos estos contenidos están en el Silverberg, capítulo 10. Por favor, échele una mirada a los ejercicios. Yo para los quizzes y para la prueba saco ejercicios textuales del libro. En resumidas cuentas, le estoy diciendo que si usted hace los ejercicios del libro, lo más probable es que tenga un 7 en la prueba o un 7 en el quiz. ¿Ok? Nos vemos Sí, profe. el viernes. Nos vemos el viernes a las 11 por este mismo canal. Yo les voy a enviar la invitación un día antes para que no caduque, ¿ok? Ya, chiquillos, Ya, por profe. favor, a Gracias. repasar, a estudiar. Y si tiene alguna duda o consulta, escríbame. Ya, chicos, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.